Ok. Ya se está grabando la sesión, entonces faltan por ahí algunos compañeros, ¿no? Como les dije, pues yo no paso lista, entonces pues no hay problema, se va a grabar la sesión, después comparto el video, pero si era importante para mí, o si es importante para mí que estén todos presentes, sobre todo pues en las partes teóricas, porque se dan algunas explicaciones, además de algunas preguntas que les haré y las participaciones de cada quien en su momento o llegado su momento, ¿no? Entonces, ¿todos pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, bien. Pues bueno, antes de la lectura, primero quiero señalar algunas coordenadas de qué es esto de historia, qué es esto de la historia. Pero antes de iniciar con estas coordenadas, pues quisiera que me dijera alguno, pues, qué entienden por historia, ¿no? ¿Qué es la historia? Recuerden sus clases de secundaria, de primaria, de prepa, que en la gran mayoría de las veces son malas, ¿no? O muchos estudiantes odiamos la historia porque tuvimos muy malos maestros. Afortunadamente algunos tuvieron buenos maestros de historia, pero yo en lo personal tuve muy malos maestros de historia y en lo personal yo odiaba esas materias, ¿no? De hecho, la llegué a reprobar en algunas ocasiones. Eh, y pues por destino, por azares de la vida, pues terminé estudiando historia, ¿no? Pero, a ver, acuérdense, ¿qué es la historia? ¿No? ¿Qué entienden, qué recuerdan por esa cosa que llamamos historia? A ver, Stephanie. Ah, iba a participar María Guadalupe. Usted, ya que entró, diga, ¿qué es la historia? Pues historia, yo como historia entiendo como el detrás fondo de lo que hay de algo, pues como investigar, si investigamos como nuestra historia hay que investigar primero a los abuelos. Ajá. Y luego a los sucesores antes de los abuelos para que vamos formando como familia. Ok, muy bien. A ver, Jorge Luis Contreras Flores, ¿qué entiendes por historia? Gracias, Guadalupe. Ok. Hola, hola a todos. ¿Sí me escuchan? Vientos. Ok. Bueno, antes que nada, se me hace muy curioso eso que decías al inicio, de que no te gustaba historia porque, de hecho, a mí en la primaria y en la secundaria fueron de mis materias favoritas. Aún conservo mi libro de texto de historia de quinto grado, por ahí a veces lo veo. Pero pues, ¿cómo lo entiendo? Lo podría decir como, pues más que nada yo pienso que es como una documentación de acontecimientos que nos ayudan a entender, ¿no? De dónde venimos y tal vez hacia dónde vamos también. Sí, muy bien. Sí, bueno, no me gustaba historia porque en general no me gustaba la escuela. Yo iba obligado a la escuela. La verdad, un pésimo estudiante. Lo sigo siendo. Pero sí, o sea, curiosamente terminé estudiando historia cuando yo odiaba historia, pero en gran medida por una regularidad que sucede en el sistema educativo mexicano, que generalmente la gente que da la materia de historia, pues no son historiadores, ¿no? Es generalmente personas que a veces no tienen la preparación y que lo único que hacen es ponernos a copiar lo que está en el libro y después la clásica seguramente a algunos les pasó, quizás a algunos no, que leyeras o que copiaras lo que estaba en el libro y hicieras 10 preguntas y ya, eso era hacer historia, pues, ¿no? Y nos recetaban los cuentos que todos nos sabemos, ¿no? Que si Miguel Hidalgo, el padre de la patria, que si los niños héroes, que si ¿cómo se llama el otro güey? El de Guanajuato, el Pípila, ¿no? Y todas esas cosas que ahorita más o menos vamos a ver qué onda, un poquitín con ello, ¿no? O las grandes historias de la historia universal, ¿no? Los grandes imperios, cómo se coloniza nuestro país, el Imperio Romano,
¿no? La historia clásica antigua, ¿no? La misma historia bíblica. Digamos que a mí sí me llamaba la atención eso, pero no me llamaba la atención académicamente, es decir, en la escuela no me llamaba para nada la atención, pero sí me interesaba un poquitín esas cosas. No voy a decir que era un fan de los libros de historia, pero sí me llamaba la atención, ¿no? Entonces, como verán, pues todos más o menos tenemos una noción desde lo que dice Guadalupe, ¿no? Como este hecho del pasado, estas cosas del pasado que tienen que ver directamente con nuestra vida, ¿no? Nuestro árbol genealógico, hasta por ahí Fanny ponía en el chat que tiene que ver con investigar, ¿sí? Regresamos a mi pantalla, ¿sí la están viendo ya? La de introducción a la historia cultural. Sí, ¿verdad? ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, entonces. Bien. Ok, bien. Bueno, ¿qué es la historia? Podríamos hablar al menos de tres acepciones de lo que es la historia, ¿no? Una, un poco como lo decía Guadalupe, la historia entendida como el tiempo vivido, es decir, la historia de la humanidad, no como una disciplina académica, sino como el simple hecho del tiempo que pasa, de nuestro tiempo de vida, ¿no? Y entonces se entiende la historia como eso, como un tiempo que se vive, que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Todos los seres humanos somos seres históricos, todos tenemos una historia, y pues bueno, por un lado se entiende la historia como un tiempo vivido, ¿no? Por otro lado, se entiende también un poco, Guadalupe daba a entender esa idea, la historia como una narración, pues, ¿no? O la historia como un relato. Cuando nos sucede algún evento, cuando nos pasa alguna situación chusca o lamentable y después la contamos a manera de anécdota, muchos decimos, a ver, cuéntame tu historia, ¿no? O cuando ya saben, tienen alguna dificultad o pasa alguna situación en su vida, sentimental, deportiva, personal, profesional, y estás con los cuates echando chela o platicando, en alguna reunión te dicen, a ver, cuéntanos tu historia, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue que llegaste a ser el cantante que eres o el músico que eres? Y entonces uno cuenta su historia, que está íntimamente relacionado con esta idea que les digo del tiempo vivido, ¿no? Y entonces uno ordena cronológicamente o de manera aleatoria, según tenga esa capacidad de narración, que no todos tenemos, algunos la tienen muy bien desarrollada y pues narramos nuestra historia, ¿no? En gran medida, estas dos definiciones o acepciones de la historia, pues están ancladas con la vida misma, ¿no? Las primeras relatos o las primeras historias de los pueblos, de las organizaciones humanas o de las primeras comunidades, pues estaban íntimamente ligadas a los relatos, ¿no? A los grandes sabios, al consejo de sabios, al consejo de ancianos, a los chamanes, que generalmente se reunían por las noches a contarle a los más jóvenes, pues cómo habían logrado organizarse o cómo habían huido del yugo de un tirano o cómo se habían liberado de un pueblo opresor, ¿no? Y muchas veces de estos grandes relatos, de esta tradición oral, como se va a conocer, surgen los grandes mitos, ¿no? Los grandes mitos fundacionales de los países. Si ustedes recordarán, pues bueno, México pues, tiene su mito fundacional, ¿no? Un grupo de antiguos pobladores de estas tierras, un día estaban ahí sin hacer nada y les llegó una manifestación de una deidad y les dijo que tenían que caminar hasta encontrar un águila devorando una serpiente y la encontraron curiosamente sobre un lago y sobre ese lago construyeron una ciudad, ¿no? Es un mito fundacional. Ese mito fundacional también está en otros pueblos, en otras civilizaciones y, digamos, de manera más o menos sistemática, ese mito se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a, de alguna u otra forma, organizarla de manera escrita, ¿no? Los famosos códices. Digamos que ese tipo de, ya le vamos a llamar prehistoria, ese tipo de mitos, de formas de entender el pasado,
pues no van a tener una sistematización o una organización, digamos, más formal hasta que, bueno, se inventa la escritura. De hecho, para algunos historiadores, la diferencia entre la historia y la prehistoria, pues es la escritura, ¿no? Sin embargo, pues bueno, para poder hablar ya de historia como una disciplina académica, pues van a pasar algunos años, aunque pudiéramos identificar su nacimiento no como una disciplina académica, pero sí como un conocimiento más o menos ordenado en la antigua Grecia, al menos para el mundo occidental, porque como sabemos, la historia de nuestro país y la historia de nuestro continente, pues está anclada a la historia del mundo occidental, ¿no? Poco o mucho, últimamente se ha estado investigando mucho más sobre las raíces orientales que tenemos, pero bueno, para efectos prácticos de esta materia, pues vamos a empezar desde el mundo occidental y ese mundo occidental va a iniciar con este hombre, con Herodoto, al que algunos llaman el padre de la historia, y que en gran medida este protohistoriador, llamémoslo así, pues entremezclaba una serie, si no de técnicas en ese momento, pero sí de conocimientos que hoy podríamos identificar con el ejercicio de la historia, ¿no? Es decir, se interesaba por los hechos pasados, se interesaba por investigar, por ahí Fanny mencionaba que hacer historia era investigar, se interesaba por investigar los hechos pasados, qué había sucedido, generalmente se interesaba mucho por las guerras, se interesaba mucho por las situaciones políticas de la antigua Grecia, y para documentarse o para investigar, pues recurría a entrevistar, ¿no? A entrevistarse con los grandes personajes de la historia. Por eso algunos llaman o señalan que Herodoto también es el primer periodista o el primer historiador que utiliza la técnica de la historia oral. Nada más alejado que eso, pero bueno, Herodoto y después van a venir otros historiadores, otros y sobre todo, por ejemplo, también pensadores, filósofos que recurren a este ejercicio de indagar en el pasado, pues qué es lo que ha sucedido y se interesan por documentarlo, por registrarlo y por dejarlo escrito, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, las primeras grandes historias pues van a ser las historias políticas, las historias militares, las historias de los grandes hombres, las historias de las leyendas, de los guerreros, ¿no? De los nacimientos de los pueblos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, podemos identificar digamos, a eso que llamamos historia, a este interés humano, ¿no? Por el pasado. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Se queda claro? Ok, a ver, Saúl, ¿escuchas? ¿No? Sí, sí, Ok, fuerte y bien, claro. muy bien. ¿Hasta aquí qué te pareció diferente o qué te recuerda tus clases de secundaria o de prepa? A las clases de secundaria. Ajá, o de prepa, de la historia, pues, Sí, sí, sí. Pues no tiene mucha diferencia. O sea, ¿no? es hablar sobre historia, hablar sobre hechos del pasado, ¿Sabías que históricos, que dejaron... existía Herodoto? Me parece que sí, nos habían dado una clase en prepa de algunos personajes y creo que ahí estaba él, lo mencionaban. Sí, es conocido el compa, ¿no? Ok, hasta Mm, aquí es la versión ujú. clásica, ¿no? Sí, Ok, bien. Ahora vamos un poquito a lo que vamos a llamar las coordenadas ya de manera más conceptual, ¿no? Las coordenadas de la historia. Todo fenómeno estudiado, ya sea por la antropología, por la sociología, por el periodismo mismo, por cualquier disciplina social, es más, todo tema estudiado por cualquier disciplina científica, todo tema es histórico. Como se los dije hace rato, los seres humanos somos seres históricos, ¿no? Tenemos historias, tenemos una historia, ¿no? Hay una historia personal de cada uno de nosotros como individuos, pero también como miembros de una sociedad, ¿sí?
Y por lo tanto, todo fenómeno, todo hecho social, pues es histórico, porque sucede en dos coordenadas, en tiempo y en el espacio, ¿sí? ¿Qué entendemos por tiempo? ¿Qué es el tiempo? A ver, aquí la primera que tengo enfrente, a Elia. ¿Qué es el tiempo? Los que están escondidos no crean que se me van a pasar, ¿eh? Nada más estoy aprovechando ahorita los que tengo de frente. Pues para mí el tiempo es como esta unidad, digamos de cierta manera imaginaria, pero no de medir pues ¿Qué es nuestra el vida tiempo? o algo así. ¿Qué es el tiempo? Gracias. A ver, Jacob Alexander Manso dice no molestar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es el tiempo, güey? ¿Qué es el tiempo? Ajá. A ver, un segundito. Listo. Bien, podemos denominar el tiempo como una forma de poder medir Ajá. acontecimientos. Medir. Por unidad inicial es el segundo, es el tiempo que tarda en vibrar una célula, pero aquí a modo de historia lo podemos determinar y lo tomamos a partir de un punto histórico relevante. Por ejemplo, desde el cristianismo, Ajá. que es como medimos el calendario actual, a partir del Ajá. nacimiento de Cristo, tomamos en cuenta que ahí nace el tiempo. Ajá. A Pero en partir, sí solo es una forma de poder... ¿vale? a partir de el nacimiento de Cristo, dices, nace el tiempo. No, se considera que se Ah, puede cronología ajá. y puntos de los hechos. Es como el punto cero, dado que fue y es una, ¿cómo decirlo? Un evento importante, Así es. pero realmente en la historia o desde que nace el tiempo podría decir a partir del inicio de la vida, pero eso ya es un tema más fumado. Ok, no, no está tan fumado. En realidad es un tema muy interesante y que me gustaría que lo tocáramos un poquitín aquí, ¿no? Ok, muchas gracias, Jacob, y muchas gracias, Elia, por sus respuestas. ¿Puedo opinar acerca de que puedo decir que es algo medible en cuestiones de una magnitud física que se mide a duración Ajá. o separación de un acontecimiento? Ajá. Que Sí, es, quien quiera participar, levante la manita y tienen para levantar la mano o interrúmpame. sí, lo levanté hace rato, pero creo que no viste. Ok, bien. Sí, a ver, entonces, el tiempo ¿lo puedes volver a repetir, por favor? Se puede decir que es algo de magnitud física que se puede medir a partir de un acontecimiento, del antes y el después. Ok, bien. Sería como lo más resumido en Ok. cuestiones. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más? Bien, el tiempo como una idea, podemos analizarla desde una parte filosófica, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Por ahí Elia decía, pues no se ve, sí, el tiempo físicamente parece ser que no existe, no lo vemos, pero nos damos cuenta del paso del tiempo, ¿no? Lo podemos medir, ahorita lo está diciendo por ahí Alberto, también un poco lo mencionaba Jacob, ¿no? Podemos medir el tiempo, hemos construido tecnología para medir el paso del tiempo, por eso le decía a su compañero el reloj, ¿no? Es una forma de medición de lo que llamamos tiempo, ¿no? Pero también lo podemos ver en términos de la física, ¿no? Del estudio de la física, ¿no? Si ustedes dejan un objeto a la intemperie y que pasen los días, pues van a notar el paso del tiempo. Ustedes mismos, como organismos vivos, nosotros, ¿no? Nosotros como organismos vivos, podemos darnos cuenta del paso del tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta del paso del tiempo, camaradas? A ver, Luis Fernando. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta del paso del tiempo? Podría también darnos cuenta del paso del tiempo en cuestiones biológicas de nuestro propio cuerpo, que vamos creciendo, pasamos de ser
bebés, niños, adolescentes y adultos, nos podríamos percatar del paso del tiempo con medida de los ciclos del día y de la noche. Bien. Del amanecer al atardecer y a la... Muy bien. El tiempo en términos físico-geográficos, ¿no? Muy bien. Maximiliano, ¿tú eres la misma persona de hace 20 años? No, No eres la misma persona. de hecho, No eres la misma persona de hace 20 años. O de no, no eres la misma. Ni siquiera existía. No. ¿Cuántos años tienes, güey? pues ya voy para los 20, así es que no hay mucho. Ok, entonces no eres la misma persona de hace 19 años, güey. Físicamente, mentalmente, no soy la misma. No eres la misma persona, ok. Muy bien, Juan Alberto. Aquí entraría como el meme típico ese de que vas a tomar una decisión y que, pues mi yo del futuro que se preocupe por lo que hizo mi yo del pasado. Ajá, sí. Muy bien. ¿Quién estaría de acuerdo con Maximiliano de que no son la misma persona, ¿no? Que ustedes cuando eran bebés? Dice Elia, yo no. No son la misma persona. Han evolucionado, han cambiado físicamente, ¿no? Obviamente han crecido, ¿no? Siguen siendo el mismo individuo, siguen siendo el mismo organismo vivo, ¿no? Podríamos decir en términos generales, pues sí, siguen siendo la misma persona. Quizás, y eso también lo vamos a ver con los cambios culturales, algunos puedan a lo mejor tomar la decisión de modificar su cuerpo, y eso existe, nacieron siendo hombres, o dentro de una cuestión biológica, hombres o mujeres, y decidieron modificar su cuerpo y pasar a tener otra personalidad, ¿no? O dejar de llamarse como lo llamaban sus padres. Es más, hasta hoy es válido cambiarse el nombre y está permitido y es legal, ¿no? Entonces, probablemente yo pueda estar más o menos de acuerdo con Maximiliano, de que el mismo organismo vivo, seguimos siendo el mismo organismo vivo, ¿sí? Mas no seguimos siendo el mismo individuo en términos culturales, ¿sí? En términos sociales. Hemos evolucionado, hemos crecido, nos hemos relacionado con otras personas, ¿no? Desarrollamos nuestros conocimientos según nos enseñaron nuestros padres, lo que nos instruyeron o adoctrinaron en las escuelas y las decisiones que nosotros tomamos con base a nuestros conocimientos, con base a nuestros intereses, a nuestros círculos amistosos, a nuestras ideologías, a nuestros gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente seguimos siendo el mismo organismo vivo, ¿sí? Ese organismo, con el paso del tiempo, evoluciona, crece, ¿sí? Si ustedes, y recordarán que les dije que me van a enseñar una fotografía, ¿no? Ya sea de ustedes o de sus familiares, pues si uno ve una fotografía de cuando uno era un pequeño de 3, 4 años, pues evidentemente guardarán ciertos rasgos, algunos cambian totalmente, otros mantienen ciertos rasgos, pero siguen siendo ese mismo organismo vivo y seguirán siendo ese organismo vivo hasta que tengan 80, 90, 120 o los años que tengan que vivir aquí, ¿no? Entonces ese organismo, ese cuerpo, en términos físicos, pues será un contenedor del tiempo, ¿sí? Ahí podremos identificar el paso del tiempo, como también por ahí lo decían, pues el tiempo en términos físicos, el día y la noche. Así nos damos cuenta que el tiempo existe, ¿sí? Que el tiempo avanza, que el tiempo no se detiene, que el tiempo continúa, ¿sí? Dice Elia, somos la misma persona, pero con características diferentes en muchos ámbitos. Sí, también de acuerdo. Ok, entonces, por eso, y para regresar a nuestro punto inicial, la historia está anclada al tiempo. No existe historia si no hay tiempo, ¿sí? La historia necesariamente es el estudio del tiempo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aunque haya muchas definiciones del tiempo, ¿no? Desde las teorías físicas, es más, hasta si nos vamos a teorías físicas contemporáneas, algunos hablarían de las diferentes dimensiones del tiempo, etcétera, 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 ¿sí? Pero si nos vamos a nociones muy clásicas, pues el tiempo es esa unidad, ¿sí? Para poder registrar el paso de la vida, ¿sí? Y el tiempo es, en gran medida, ese tiempo vivido del mundo, como por ahí decía también Alberto y Jacob, ¿no?
O sea, podríamos entrar a un debate sobre la importancia que tiene medir el tiempo y, por ejemplo, conocer nuestro tiempo de vida, o el tiempo que en realidad tiene la vida humana, la vida en la Tierra o la misma formación en la Tierra, y pues ahí tendríamos que estudiar otro tipo de disciplinas. O también, como lo decía Jacob, en términos culturales, ideológicos, como un evento tan importante, ahorita vamos a entender este concepto de coyuntura, como un evento tan importante, marcó tanto el paso de la humanidad en términos por lo menos occidentales y judeocristianos, ¿sí?, que nuestra idea de tiempo está relacionada a un evento religioso. Y medimos los años, ¿sí?, o medimos el paso del tiempo a partir de un evento religioso que muchas personas, como Jacob nos lo daba a entender, pensarían que nacen en el momento en el que muere Jesucristo, y desde ahí ya la gente empieza a hablar de los años después de Cristo o antes de Cristo. No, en realidad eso viene más o menos de la Edad Media, cuando un papa decide vivir o decide que el tiempo cristiano se mida en estos calendarios que van a organizar. Adelante, Luis Fernando. Richard, yo tengo más bien como una duda, porque, bueno, tomando la idea de que a partir del nacimiento de Cristo, pues se toma como la nueva era, yo siempre me he preguntado por qué antes de esa era, antes de Cristo, se contaba como en los años en negativo. Ya después del nacimiento de Cristo, pues ya se toma como el año 1, el siglo I, y así consecutivamente. Es que en realidad eso no, o sea, por ejemplo, los antiguos griegos no sabían que vivían antes de Cristo ni después de Cristo, ¿no? O sea, eso es más bien una forma de medir los hechos históricos, que si no mal recuerdo empiezan con el Papa Gregorio. Si no estoy mal, creo que es en el siglo XIV o en el siglo XV, cuando deciden estandarizar las fiestas religiosas, y entonces se crean lo que se conoce como el calendario gregoriano, que es el que actualmente utilizamos, ¿no?, de los 12 meses, y se decide, pues, digamos, medir el paso de los días, ¿no?, por medio de un calendario solar. Y aquí nos podemos meter otra vez a esta cuestión del tiempo. Por ejemplo, los antiguos prehispánicos medían el paso de los días de la vida por medio de un calendario lunar, ¿sí? Y ellos también tenían sus calendarios. De hecho, la mal llamada la mal llamada calendario azteca, que es la piedra ritual del sol, ¿no?, en gran medida era parte, sí, de un calendario, porque los antiguos prehispánicos estaban muy interesados en la física y en la astronomía, ¿no? Los que sí tenían un calendario muchísimo más desarrollado eran los mayas, ¿no? Pero, por ejemplo, los griegos también tenían su forma de medir el paso del tiempo, el paso de los días, ¿sí? Pero, sobre todo en el caso de los griegos y de los romanos, que después de la conquista de Roma, cuando se vuelve un imperio y conquista a todos estos países, o bueno, todos estos pueblos, van a utilizar la misma forma de medir el tiempo, ¿sí? Y la organizan también con base a unas especies de calendarios o de tablillas en donde ellos llevaban el paso de los días. Pero pues no, ellos no consideraban ni consideraban que vivieran en una etapa precristiana, ¿no? Eso más bien va a ser posterior. Y en sí, si lo revisamos y vamos a ver un poquito este tipo de cosas con las lecturas que vamos a realizar, muchas de las cosas que consideramos que están o han estado siempre ahí en el tiempo, en el pasado, en la historia, en realidad son invenciones recientes, ¿sí? El calendario es una invención no tan reciente, pero es una invención y con finalidades religiosas. Estaba levantando la mano Juan Alberto. Adelante. Tenía una pregunta, no sé si puedes, digamos, como en internet. ¿Por qué es que lo de calendario azteca? Es que el otro conocí a una persona de esas que les gusta mucho que el náhuatl y todo eso, y me dijo que estamos en un error, que no es calendario azteca. No, no es calendario, no es un calendario, es una piedra, la piedra del sol, como debe de ser llamada, era una piedra de sacrificio que se utilizaba para los rituales
para ciertos rituales que tenían que ver con la cosecha, con las cosechas, con las lluvias, etc. Y por eso hay algunos le llamaron calendario, pero no es un calendario. La piedra del sol no es un calendario. Nada, perfecto. Okay. Bueno, continuamos. El tiempo, ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Al rato les paso por ahí un link de una muy buena canción que habla sobre esta cuestión del tiempo, ¿no? Pero la historia, regresamos a ver mi PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? Les pregunto. Sí, se ve. Okay. Sí. Sí, bien. Ok, pero la historia además también sucede en el espacio, ¿sí? O sea, no puede existir un fenómeno social, cultural, político, económico, histórico, etcétera, a menos que sea una disertación filosófica abstracta que suceda o que no suceda en el espacio. Y aquí, veamos, a ver, Isis. ¿Está aquí usted? Ah, muy bien. ¿Qué entiendes por espacio? ¿Qué es el espacio? Pues un lugar en donde existimos, ¿no? No sabía decir la ciencia cierta. Un lugar en donde existimos. Muy bien. Muchas gracias. Haber compartido con otros seres humanos, otros seres vivos. Ajá. Un espacio, un lugar que compartimos con otros seres vivos, ¿no? Ajá. ¿Algo más, Isis? No. Ok. Muchas gracias. Sergio. Nada. Gracias. ¿Qué es el espacio? Es como todo lo que puede albergar materia dentro de él. Ok. Y lo digo más porque pues, es para diferenciarlo entre términos de espacio y de tiempo. Ajá. Que más que nada el espacio es donde se puede llevar a cabo el tiempo. Si no existe un lugar donde pueda haber materia, o básicamente movimiento en él, pues, tampoco hay tiempo. Entonces, espacio es como esa barrera. Sí, muy bien. Muchas gracias. A ver, Marlene. Marlene. Aquí. ¿Qué entiendes por espacio? ¿Qué Yo creo entendemos? Ajá, sí, dale. como donde suceden hechos dentro de, no sé, como una fecha en específico o un lugar en específico. ¿Algo más, Marlene? No, creo que solo eso. Ok, muy bien, muchas gracias. Cada quien está ahorita en su espacio, ¿verdad? De hecho, de algunos estoy viendo sus espacios íntimos. Igual ustedes están viendo un espacio íntimo para mí, ¿no? Es un espacio de trabajo, es un espacio en donde me gusta estar, en donde me gusta leer, ¿no? Es un espacio propio, ¿no? A ver, Maximiliano está levantando la mano. Adelante, Maximiliano. Pues yo entiendo más bien como el espacio, bueno, las definiciones que acaban de dar mis compañeros, perdón, como espacio geográfico, más bien, como de, no tanto como el espacio, porque si me dices espacio yo entiendo como otra cosa. Pero sí yo comprendería como espacio geográfico donde pasan sucesos, momentos, ¿cómo se dice? Historia. Así es como. Muy bien. Como ¿Otra? Ajá. ¿Algo más, Maximiliano? No. Ok, gracias por tu participación. Sí, otra vez el concepto de espacio como el tiempo lo podemos entender desde diferentes posturas, ¿no? Una cosa es el espacio en términos de la física, un poco lo que estaba hablando Sergio, ¿no? Es un algo, una barrera, está ligado obviamente con el tiempo, y el espacio en términos físicos, o en términos más bien de la física como disciplina, se constituye a partir de que un objeto ocupa, ahí sí se utiliza el verbo ocupa un lugar dentro de algo, ¿sí? Cuando no hay un lugar, cuando no hay ese objeto que ocupa un lugar dentro de algo, entonces hablamos de vacío, ¿sí? El vacío en términos
de la física y de la filosofía es un concepto abstracto casi imposible, ¿no? Salvo que sea el espacio exterior, y aún así hay objetos, ¿no? En ese espacio. Por lo tanto, el vacío es un concepto abstracto casi imposible de existir, ¿sí? Pero, como bien lo mencionas también, Maximiliano, podemos entender el concepto desde lo geográfico, y un poco también era lo que decía Anaísis, ¿sí? Es decir, es un lugar. Si vemos el espacio, si entendemos el espacio desde lo geográfico nos diría que el espacio es una plataforma física, ¿sí? Dentro de la cual existen estos lugares, ¿sí? Ahora, como también lo mencionaba un poco Isis, dentro de esos lugares, dentro de esos espacios, para que esos espacios tengan sentido, se necesita que habiten personas, y esas personas tienen diferentes formas de pensar, esos individuos tienen diferentes historias, pero además no solamente cohabitan con otros individuos o con otros hombres, mujeres, ¿no? Sino cohabitan con otras especies animales, ¿sí? Cohabitan con, volvemos al concepto geográfico, cohabitan con plataformas naturales, con estructuras naturales, cohabitan, viven dentro de un hábitat natural, dentro de un espacio que tiene determinadas barreras naturales, determinados espacios, ¿no? Y por lo tanto el espacio se vuelve un hábitat de vida de los seres humanos, ¿sí? Entonces, para estudiar un tema histórico, ¿sí? Ya vimos un poquitín estas nociones básicas de historia, pero para poder estudiar un tema histórico, necesariamente tenemos que estudiarlo en esas dos coordenadas, en tiempo y en espacio. Si no, por eso algunos que me estuvieron preguntando sobre sus temas o sobre sus ideas, por eso cuando me vayan a presentar su proyecto o la idea de su proyecto, piensen ese tema en estas dos coordenadas. Todo estudio histórico debe de estar anclado en tiempo y en espacio. Si no, no es estudio histórico, ¿sí? Puede ser un estudio filosófico muy válido, ¿no? Debatir ideas abstractas, muy válido. Puede ser un estudio sociológico, no, porque los estudios sociológicos son en tiempo y espacio. Antropológico, no, porque los estudios antropológicos son en tiempo y espacio. Económico, no, porque los estudios económicos son en tiempo y espacio. Prácticamente todos los estudios de las disciplinas sociales se constituyen en términos históricos, es decir, en tiempo y espacio, excepción, como lo vuelvo a decir, de la filosofía, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario o duda? ¿No? ¿Queda más o menos claro? De todos modos, algunos de estos debates lo veremos en las lecturas, ¿sí? Ok, pero entonces tenemos otra situación que tiene que ver con, pues bueno, ya más o menos entendemos que la historia se estudia en tiempo-espacio, pero ¿qué estudia la historia? ¿Sí? O sea, ya no sus coordenadas, sino qué es lo que estudia la historia. ¿Sí? Y en ese sentido, pues bueno, es un poco lo que les decía, pues para algunos teóricos de la historia clásica nos van a decir que la historia se divide en prehistoria, los estudios sobre hechos, sobre sucesos antes de la escritura, y después de la escritura ya podemos hablar de historia, ¿sí? La historia, les pongo estas 4 ideas, pero la historia por lo menos debe de estudiar y puede estudiar hechos, ¿sí? Hechos o sucesos. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un suceso? ¿Qué es un acontecimiento? A ver, aquí, ¿quién es JF? Jorge Luis Contreras Flores. ¿Qué es un hecho? A ver, un hecho, o sea, como, podría decir como algo, ay, tengo la idea, pero sí es como difícil de expresarla. Es que yo siento que esas palabras como que se sobreentienden, o sea, un hecho es algo como de hecho, como un suceso que pasó, es algo como que pasó, como lo habíamos dicho antes, en tiempo y en espacio. En espacio,
Es un hecho concreto. Ajá, o sea, siento como que se sobreentiende la palabra y por eso no Sí. puedo expresarla de otra manera. ¿Es un hecho que estamos todos aquí? Pues sí, Sí, me aunque imagino. algunos parece ser que no, pero parece ser que sí. Tras la foto, quién sabe si estén ahí o no, Ajá. pero bueno. Ok. ¿Qué es entonces un acontecimiento, María Guadalupe? Un acontecimiento, como ya decían, lo que sucede en un espacio y tiempo. Pero lo que las personas van relatando lo que ellas vieron y ellas describen su acontecimiento, pues. O sea, como la forma de ver, ¿cómo decirlo? De varias personas, un mismo hecho. A ver, dime un acontecimiento importante en tu vida. Bueno, que tuve un accidente. O sea, ok. Ajá. ¿cómo decirlo? Pues algo que dejó como marcado pues en la vida. ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, con tu cumpleaños? Tu cumpleaños es un hecho objetivo que sucede cada año y se repite. Se va a repetir hasta que dejes este mundo. ¿Sí? ¿Cierto? Ajá. Pues, ¿cuándo naciste, Guadalupe? Dime. Aquí en Zaguayo. No. ¿Cuándo? En octubre del 92. ¿Qué día? Primero. Ok, 1 de octubre del 92. Ajá. Ok, ese es un hecho concreto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que ese hecho sucedió en tiempo y espacio, María Guadalupe? Porque hay documentos que decretan, como la acta de nacimiento. Okay, hasta ahí párale, ¿no? Un acta de nacimiento es un documento oficial que marca que María Guadalupe Sánchez Rodríguez, hija de fulano de tal y no sé, y su mamá fulana de tal, nació tal día, ¿no? Y algunas actas de nacimiento hasta ponen la hora y el hospital. Se han modificado un poco, pero eso es un documento. Sí, al rato vamos a ver un poquitín, vamos a explorar un poco más esta cuestión de las fuentes, pero es un documento legal que da fe de que ese hecho sucedió en tiempo y espacio. ¿Sí? En 1992 en Zaguayo, Michoacán. Tiempo y espacio. ¿Sí? Pero eso será un acontecimiento histórico para tu vida personal. Pues sí, porque obviamente constata que... que naciste, ¿no? Ajá. Muy bien, igual para tus padres seguramente es un hecho histórico, ¿no? Espero. Yo también espero, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es a lo siguiente. Un hecho concreto, ¿sí? Es algo que pasa, ¿sí? Un acontecimiento que igual es un hecho, ¿sí? Puede tener otro tipo de connotaciones, ¿sí? Y que a lo mejor ese tipo de connotaciones puede ser quizás algo más íntimo. Tú nos estabas diciendo, un accidente que tuve marcó mi vida porque a partir de ese accidente yo ya dejé de ser la persona que antes era, ¿sí? Es un acontecimiento y creo que todos, a lo mejor más, a lo mejor menos, hemos pasado por momentos, por acontecimientos o por hechos que han marcado nuestra forma de ser. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Entonces, la historia estudia hechos, estudia sucesos, estudia acontecimientos, pero también estudia coyunturas. ¿Qué será eso, Anaísis? Es una coyuntura. Ahí sí le fallo. A ver, ayúdale, Marlene. ¿Qué? Ayúdale, Marlene, que es una coyuntura. Está levantando la mano Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando. Bueno, me imagino quería hacer he hecho una cosa que cambia el rumbo de bien eso que cambia
viven paso de tiempo. Sería tomar como la Segunda Guerra Mundial, que como cambio muy brusco en los sucesos. Ok, te perdía un poquitín, no sé si los demás también, pero alcancé a entender que tenía que ver con una ruptura, ¿no? Adelante, Marlene. Creo que sería más bien como una serie de cosas que sucedieron dentro de un hecho que lo marcaron. Sí. Ok, bueno, alguien tiene por ahí encendido su micrófono y entonces empieza a viciar un poquitín el sonido. Entonces, porfa, apaguen sus micros, gracias. Sí, una coyuntura es un hecho, es una ruptura, ¿sí? Es una ruptura en el tiempo. Es un suceso o un acontecimiento tan grave, tan fuerte, que marca el rumbo de la historia. Hace rato Jacob, que no sé si anda por aquí, pues fue uno de los momentos coyunturales más importantes de la historia del mundo, y no solamente para el mundo occidental, de la historia del mundo, ¿sí? El nacimiento de un personaje religioso, ¿no? Su vida, su obra, independientemente de creamos o no, su vida, su obra, su muerte, la historia que está ahí, es tan trascendente o sea, se volvió tan trascendental que marcó una coyuntura en el tiempo. Ahí hay una ruptura en el tiempo, ¿sí? Que va a influir en el devenir de lo posterior, ¿sí? Carajo, medimos el tiempo con base a la muerte de un hombre, ¿sí? Pues es increíble, pues, ¿no? Muchas de nuestra vida social, política y cultural está regida por todo un movimiento religioso que se creó en ese momento. Yo no estoy de acuerdo o en contra, pero estudiar historia implica estudiar esos hechos, no los vamos a decir de manera objetiva, porque eso no existe, ¿no? O la objetividad total no existe, pero sí tratando de entender ese tipo de sucesos, ¿no? Obviamente podemos hacer una investigación histórica más profunda y encontrar que el mito de Jesús está anclado en otros mitos de las culturas orientales o medio orientales, ¿no? Que si nace o que si el prototipo de la imagen de Jesús está relacionado con otras deidades arameas, árabes, etcétera, pues eso, claro, ¿no? Que si podemos hacer un análisis más detallado de cierta simbología que hay en los mitos religiosos, pues por supuesto, ya llegaremos a semiótica, además de que ya llevaron hermenéutica, y podemos entender que estos textos bíblicos pues se pueden entender también como textos históricos, ¿no? Y que nos dejan una serie de conocimientos que habrá que entenderlo en su contexto. Al rato también vamos a ver y entender un poquitín eso del contexto. En su contexto, pero lo que es indudable es que esa historia, ¿sí? Estemos de acuerdo o no, seamos creyentes o no, es una coyuntura, ¿sí? Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Otra coyuntura es la llegada de los españoles a las tierras prehispánicas, ¿no? Que obviamente no existía América antes de la llegada de los españoles, o no América como concepto, ¿sí? La llegada de los españoles va a marcar un antes y un después, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, una coyuntura es un hecho en el tiempo que marca una ruptura, ¿sí? Que marca una ruptura en aspectos políticos, en aspectos económicos, en aspectos culturales, en aspectos sociales. Y estoy seguro que todos, si no lo hemos vivido, la van a vivir, van a pasar coyunturas en su vida, momentos que marcan el rumbo de su vida, ¿sí? ¿Ok? Pero también la historia estudia fenómenos, ¿sí? Estudia estas desórdenes que existen en el mundo. Adelante, Luis Fernando. Sí, bueno, también entonces se podría tomar como este periodo del COVID
como una coyuntura, porque claro, cambiar sí. completamente cómo van sucediendo tanto el entorno social, que no se puede interactuar directamente con las personas, sino que también se está marcando un hecho que va cambiando pues el rumbo de la sociedad. Pero por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, las pandemias, que no son una cosa moderna, sino que son enfermedades que se han presentado en diferentes momentos del mundo, pues han marcado también el rumbo, ¿no? Pero que quizás para nuestro mundo contemporáneo, esto que estamos viviendo a partir de esta enfermedad, pues va a cambiar, ¿no? El rumbo de muchas, ya está cambiando el rumbo de muchas cosas, ¿no? Y ahí, para los historiadores del presente, como ustedes, y para los historiadores del futuro, pues este va a ser un tema súper interesante para estudiarlo, ¿no? O sea, cómo cambiaron las prácticas humanas, cómo cambiaron la forma de relacionarse, cómo cambió durante un tiempo, esperemos, la forma de los sistemas educativos, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, Luis Fernando. Pero les decía también, estudia fenómenos. ¿Qué entendemos por fenómeno? Fenómeno en términos académicos. A ver, Sergio, ¿qué entiendes por fenómeno? ¿Qué es un fenómeno? Ya llevaron hermenéutica, ¿no? Sí. ¿Vieron algo de fenomenología? ¿Vieron a Heidegger? Seguramente leyeron a Paul Ricoeur, ¿no? Acá también vamos a leer al hermano Paul Ricoeur. Buenísima onda ese carnalazo. A ver, Sergio. Es que el fenómeno lo interpreto como a primer pensamiento más en sentido físico. Ajá. Cuando hablamos de fenómenos naturales. Claro. Y en ello, generalmente, siempre he identificado un fenómeno como un suceso, tal cual, aunque creo yo que generalmente se habla de un fenómeno cuando hay un suceso, por así decirlo, inesperado. Fuera de lo común. Sí, algo que no está completamente predecible, pero que aún así se mantiene dentro de las reglas de un contexto, de un algo, por ejemplo. Dentro de una tormenta puede ser que caiga un rayo y eso es un fenómeno. Es impredecible en qué momento, bajo qué, pero sí la circunstancia en la cual cayó. Sí. Entonces, creo que pues de eso se puede extrapolar, que en la historia un fenómeno es un suceso que no es que salga de ningún lado, pero que no es completamente esperable. Sí. Muy bien, ahí también lo vamos a ver un poquito más adelante, que está relacionado con estas teorías de causa y efecto, ¿no? O sea, todo fenómeno, todo acontecimiento tiene una causa, un origen, ¿sí? Y provoca un efecto. ¿Estamos? ¿Sí? En la historia, por lo menos en la historia clásica, todas las cosas tienen un origen, todas esas cosas tienen una causa, todo tiene una explicación y todo tiene un efecto. ¿Sí? Quizás otras corrientes de la historia más contemporánea ya puedan hablar de obras de la casualidad. Sin embargo, yo no estoy tan convencido de eso. Para mí, aunque me interesa la historia contemporánea, creo que para estudiar las cosas debemos de entenderlas un poquitín a partir de esta ecuación, ¿no? Todas las cosas tienen un origen, nada surge de la nada en el mundo real, ¿sí? En el mundo académico, en el mundo de la historia real, nada surge de la nada, ¿sí? Todo tiene una causa, ¿sí? Todo tiene una explicación y todo tiene un efecto. ¿Estamos? Quizás pueda suceder que haya cosas un poquito más difíciles de entender, un poco más difíciles de comprender, y a eso le vamos a llamar fenómenos, ¿sí? Es decir, sucesos o acontecimientos que, como bien dice Sergio, suceden dentro de la vida, ¿sí? Pero que por sus condiciones o por sus características muchas veces son poco predecibles. ¿Estamos? Ojo, una cosa, un historiador obviamente conoce el pasado, ¿sí? Se interesa en el pasado, pero para poder entender el presente y para poder proyectar el futuro. Pero eso no quiere decir que sea un mago que tenga una bola de cristal que sabe qué va a pasar, ¿sí? Es decir, estudiar el pasado, que ahorita lo vamos a ver también, esta idea de maestra de vida, estudiar el pasado, nos puede ayudar a tener más o menos una idea
de qué puede suceder. Hace rato, Luis Fernando decía, no, pues el COVID es una coyuntura. Yo le dije, sí, cierto, sí. Sin embargo, quizás no pueda ser tampoco estudiada como un fenómeno, porque es un fenómeno, o bueno, esta situación es algo que había pasado ya antes, no la misma enfermedad, ni las mismas características, pero sí enfermedades que se volvieron pandemias. Entonces, si ustedes recordarán, y yo lo sé que lo checaron porque son jóvenes muy inteligentes y muy estudiosos, cuando se empezó a hablar los primeros meses de este rollo, muchos empezaron a hablar, no, bueno, en otras pandemias sucedió así, nos estamos basando en datos de cómo empezó primero en China, ¿no? Qué es lo que tuvieron que hacer, o nos estamos basando en la pandemia de 2009 del H1N1. Es decir, si se fijan sin decirlo, estaban apelando a la historicidad de esta enfermedad. No de la enfermedad COVID, sino de la enfermedad en términos de pandemia, ¿sí? Entonces, un fenómeno es algo que acontece, es un suceso, muchas veces impredecible, ¿sí? Algo que no es constante o que muchas veces no es tan común, pero que sucede dentro de un contexto histórico. El ejemplo, la analogía que hacía Sergio es excelente, es estar en una tormenta y saber que en algún momento va a caer un rayo, pero no sabes ni en dónde, ¿no? Ni cómo se va a presentar, ni cuál va a ser la forma, ni cuál va a ser los efectos, pero sabes que en algún momento se va a dar, ¿sí? Es decir, estudiar un fenómeno en la historia es estudiar, es como si una tormenta. Sabes que en algún momento algo va a suceder o algo sucedió. Y ahora hay que ver un poquitín ese rasgo impredecible, ¿no? Ok. Por otro lado, la historia pues también estudia ideas, ¿sí? La dichosa historia de las mentalidades, las ideologías, ¿sí? Los movimientos sociales generalmente están anclados a las ideologías. Lo que estamos viviendo también, por ejemplo, de los movimientos feministas actuales, están anclados en una cuestión ideológica. La lucha por el poder en nuestro país es una cuestión ideológica, ¿sí? La lucha desesperada de Felipe Calderón en contra de Andrés Manuel López Obrador es una lucha ideológica, ¿sí? Entre conservadores contemporáneos contra, llamémosle, populistas, un poco de izquierda, ¿no? Del actual, y digo un poco de izquierda muy, muy entrecomillado, pues, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer historia de las ideas? Claro, ¿sí? Hay gente, hay individuos, hay movimientos que sus ideas trascendieron el tiempo y el espacio, ¿sí? Y se volvieron fundamentales. Jacob lo decía otra vez, la religión puede ser otro tema que se puede estudiar desde las ideas, ¿sí? Y de hecho hay muchos estudios sobre cómo las ideas en términos religiosos siguen estando presentes en muchas prácticas de nuestra sociedad. Hasta aquí, más o menos, ¿todo bien? ¿Sí? Después, bien, ya nada más para ir cerrando con esta parte y pasar a la lectura, ¿sí? Podemos encontrar algunas líneas clásicas de la historia, ¿sí? Los que estudian la antigua Grecia, ¿no? Y todos sus movimientos políticos sociales, ¿no? Por ejemplo, muchos politólogos se interesan en esto de la antigua Grecia porque ahí van a encontrar pues muchos elementos sobre teoría política, ¿no? La democracia, la polis, etc. La historia de Roma, que también para muchos les llama muchísimo la atención porque finalmente Roma es, dentro de la historia más o menos conocida, la historia occidental, es el gran imperio, ¿no? Es el que, digamos, cuando se recurre a hacer análisis sobre el expansionismo, sobre cómo ciertos países adquieren mucho poder, pues hay que siempre remitirnos a la época de los romanos, ¿no? La historia de Europa, por eso les decía, esta visión bastante occidental de las cosas, ¿no? Que ha sido muy cuestionada últimamente y que afortunadamente hay tendencias como la historia poscolonial, los estudios poscoloniales, que cuestionan esta visión de la historia, sobre todo esta visión de que la historia la escriben los ganadores y nada más son ellos los que han pasado a los hechos históricos, sino también hablar lo que le llaman la historia desde abajo o la historia de los vencidos, ¿no?
Si les interesa un poquitín esto, después les puedo pasar algunas referencias más sobre este tipo de autores. Pero, por ejemplo, en México hay un libro muy bonito, muy sensacional, que se llama La historia de los vencidos, de Miguel León Portilla, que lamentablemente falleció hace poco tiempo, y que nos daba la visión de los mexicas, ¿no? De estos mexicanos prehispánicos que fueron derrotados por los españoles, ¿no? Esa es una postura muy interesante, ¿sí? También está lo que conocemos como historia universal, y aquí un poquitín para seguir con esta idea de cómo medimos el tiempo y sobre todo en tiempo histórico. Pues la historia universal, si ustedes se acordarán de esas clases, pues se divide pues en la antigüedad, ¿no? La Edad Media, ¿no? Y ahí en la Edad Media se divide en la Edad Media Baja, la Edad Media y la Edad Media Alta, ¿no? Y recordarán, pues, no solamente en sus clases, sino también las clásicas películas de Disney, ¿no? Las historias de caballeros, las historias de los bosques encantados, etcétera, ¿no? Después lo que conocemos como Edad Moderna, que es después de la Edad Media, y ahí van a venir dos movimientos artístico-culturales que van a influir tanto en las prácticas y en las formas, que van a ser ya también conceptos para medir el tiempo, que es el Renacimiento y la Ilustración, ¿sí? Y después lo que conocemos como edad contemporánea, que ya es toda esta época que vivimos, la época industrial, la época postindustrial, sobre todo momentos que marcaron el siglo XX, ¿no? Como son las grandes guerras, las dos grandes guerras mundiales, ¿no? La época o la era nuclear, ¿no? Esta etapa de tensión entre las dos grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que algunos historiadores más contemporáneos le llaman la etapa posmoderna, que es un poquitín la que vivimos, y algunos ya hablan de la etapa de la posverdad o de la etapa de la era digital, que está muy anclada pues a toda esta situación o a toda esta evolución que la tecnología nos ha llevado y que a lo mejor tenga que ver un poco con lo que Fernando decía, de estas nuevas condiciones que tenemos en nuestro mundo, ¿sí? Ok, ya estas siguientes láminas las vamos a ver con la siguiente sesión. Hasta aquí quería hacer esta introducción. ¿Hay algún comentario, pregunta, dudas respecto a esta parte de la clase? No. Ok. A ver, vamos a pasar a la etapa de la lectura. ¿Sí? Mañana continuamos con esta introducción a nuestro curso, ¿no? Ya con líneas temáticas o escuelas más bien, escuelas de pensamiento histórico muy puntuales, ¿no? Pero con estas coordenadas, díganme, ¿qué les pareció esa lectura que les dejé? Hace rato Luis Alberto estaba diciendo que le había gustado, a ver si anda por aquí todavía. No se fue al baño. No soy Luis Alberto, siempre me pones Luis. No sé por qué, perdón, es que acostumbro el nombre de la costumbre. Pero sí eres Alberto, ¿no? Sí. Entonces, es José Alberto. No. Juan Alberto. Sí. Bueno. Mejor Alberto, nada más. Alberto, que ya. Alberto. Perdón. Ajá. Dime, ¿qué te pareció la lectura? Se me hizo muy padre, más para en el tiempo que lo estabas haciendo. Yo creo que va relacionado después con tu trabajo posterior, que es el documental que vi, ¿cómo se llama? Los exóticos o algo así. Ese no lo hice yo. O colaboraste o lo compartiste. Bueno, lo vi por parte de lo que publicaste y se me hizo como que es la continuidad de la investigación que hiciste. Y cómo se maneja la imagen. Aquí tengo mis anotaciones, espérame un poquito, déjala busco. Luego cuando se hace la pregunta de cuál fue el papel de las mujeres luchadoras en la lucha libre, o sea, cuál es su papel, cómo vienen a cambiar todo este escenario de la lucha libre, que en la cual al principio pues, era dominado por el hombre, al igual que los deportes.
y al igual me puse a indagar un poco y vi que al Ujú, principio sí te dejaban que hicieran las luchas por parte de las mujeres, pero ujú, no se les, como siempre, no se les hacía la publicidad como la de los hombres. En los cartelones ujú, no aparecían ellas y no ujú. aparecían como luchas estelares, sino aparecían como luchas así, De digamos, relleno. como de relleno, Ujú, exactamente cómo se fue y ujú, cómo esta misma imagen se va posicionando poco a poco. ¿Cómo ujú, les pusiste algo ujú, así como las que abandonan la cocina o cómo ya ujú, no recuerdo cómo las mencionaste, me podrías decir, no recuerdo el ujú, término que usaste ahí, como las rebeldes de la cocina, algo así, no ujú. recuerdo. Transgresores de la ley. Ujú, ujú, Sí, muy padre. Y ahora, con eso me ujú, puse a ver lo que fueron las imágenes de las fechas que manejas, de al ujú. principio de los 60 y todo eso, y estoy viendo el contraste que tienen en ese entonces, que era una imagen de una mujer muy fuerte, casi con Ajá. muy masculino, se podría decir. Sí. A diferencia de las actuales que Exactamente. Ahora estéticamente las son actuales una... las veo y son Ujú. como modelos luchando, la verdad. Sí, O sea claro. que sí hay un gran contraste de eso. Ujú. En cuestiones de que manejabas que los géneros, no sé si nada más te referías a lo que era en sexo masculino y femenino, porque ya Ujú. ves, ahora ya existen quién sabe cuánta cantidad de géneros. Bueno, de hecho, sí, dale, mejor hasta el final. Ujú. Dale, dale. Eso sería por mi parte para que participen los demás y no siempre ser el que participa, Ok. ya que me gustaría más saber la opinión de mis compañeros. Sí, bueno, nada más esta cuestión de género, yo lo que hice fue un estudio de género y cuando hablas de género no hablas de la idea de la sexualidad humana no en el concepto biológico, ¿no? Desde la biología existen biológicamente nada más dos, Dos dos sexos. formas ajá, dos sexos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Y Exacto. está desde lo biológico, bueno, no solamente dos, podrían ser tres, ¿no? Con los hermafroditas, pues hombres, mujeres y hermafroditas, pero está nada más únicamente esta definición anclado en el cuerpo, ¿sí? En los aspectos biológicos y en los órganos reproductores, pero estudiar desde la perspectiva de género es hablar de identidad sexual, ¿no? O de la categoría género como el individuo construye una noción de su identidad sexual. Y ahí sí podemos hablar de hombres, de mujeres, de transexuales, de transvestis, de digamos, ahí sí ya se vuelve más amplia la forma en la que históricamente los seres humanos hemos o no hemos compartido esta identidad sexual a partir de nuestra diferencia biológica. Y son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero bueno, te adelantaste a una cosa, y te voy a hacer la pregunta, y bueno, los demás sí sabían. ¿Cómo sabes que yo escribí eso? Mm, no sé. ¿Cómo sabes que yo escribí eso? Pues que yo no lo escribí. ¿Todos los demás están de acuerdo que yo escribí eso? ¿Sí? A ver, Sergio, ¿por qué? Yo, bueno, esto más relacionado con con mis impresiones generales del texto, Ajá. pero generalmente es porque en cuanto empecé a leerlo y vi a dónde se encaminaba la temática principal, Ujú. pues fueron como dos factores los que me hicieron pensar en que usted lo había escrito. Ujú. No hables Dije, de usted, dime tú, güey. No me hables de usted, dime tú. Ujú. de lo que habías escrito. Ah. Entonces, o de lo que supuse yo habías Ujú. escrito. Entonces supuse, uno, que es un tema que te interesa. Ujú. Yo leí esto y dije, este es del tipo de cosas que podría hablar Richard. Puede ser que solo sea que te guste el tema y por eso elegiste un texto también. Pero lo otro fue que lo sentí muy cercano, porque sentí que era como un texto, no que alguno de nosotros pudo haber escrito, pero algo que se sentía más como de... no sé cómo específicamente cómo explicarlo, pero es que es algo que se sentía más, ¿cómo decirlo? Como... Más como un trabajo escolar. algo así. Sí, que pudo haber Algo, escrito cualquiera de ustedes. algo como si nos hubieran puesto a revisar textos de otras personas
de la trayectoria o de nosotros mismos del salón y me ha dicho, mira, más o menos así está escrito. Y creo que cuando vi esas dos cosas en perspectiva, dije, esto es de Ricardo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Luis Fernando. Y después Anaísis. Pues con respecto al texto, más que nada el contenido, me gustaría enfocarme más en un concepto de historicidad que habla sobre que conforme van indagando en lo que corresponde a la lucha libre femenil, que se tienen que entender los sucesos dentro de su propia temporalidad y su propio espacio. Igual como lo que dijo Alberto, que las luchadoras antes pues eran más como más masculinas, y si lo vemos ahora contemporáneamente, pues sí es una especie de realce también a la belleza de la mujer en la lucha. Y eso es lo que me llama más la atención, igual de la historia en sí, enfocarnos más en la historicidad y la temporalidad, que no se puede analizar un hecho histórico si no se conoce bien el contexto en el que se desarrolló. Igual en los años 50, pues en México ni siquiera se estaba luchando en los movimientos feministas para el... Ay, cabrón. Perdón, es que entró una llamada muy fuerte. ¿Perdón? No, perdón, es que alguien entró y me reventó los oídos. Ok. Por favor, cuando entren, háganlo sin el micrófono, ¿no? Porque sí lastima bien cabrón. Perdón, Luis Fernando. No, pues y es pues básicamente eso, me llamó mucho la atención eso de contextualizar lo que vamos a analizar históricamente para poderlo entender. Muchas gracias, Luis Fernando. Anaísis, porfa. Ya me perdí de qué estábamos hablando. Sobre tus impresiones del texto. Y la pregunta fue, bueno, la pregunta fue para Luis Alberto, pero en general para todos. ¿Cómo saben que yo escribí eso? ¿O por qué piensan que yo escribí eso? Puede ser que yo no lo escribí. Es más, yo no lo escribí. Voy por partes. Primero, a lo poco que leí del texto, porque no lo acabé para serle sincera, me agradó mucho porque eran cosas que yo estaba enterada de que había sucedido, pero no tan a fondo. Entonces no sabía cuál había sido la lucha en realidad de todo este grupo de mujeres en esa época, cómo fue que poco a poco fueron desarrollando como bien sus ideales y qué es lo que por lo que iban a luchar, para que se hiciera como, se les hiciera caso en todo este desmadre de la lucha libre, ¿no? Que ya no fueran solamente un relleno, sino que fueran ahora sí como algo estelar, que ya fuera otra parte de la lucha libre, no fueran solamente las de atrás del escenario. Que aparte eso de que ellas solo podían como poner en práctica arriba del ring lo que les habían enseñado en el gimnasio era como, qué mal pedo, porque los hombres pues sí podían ir y convivir con la gente, ir y hacer su madre, que les aplaudieran y así, y las mujeres no podían hacer lo mismo. Entonces, a estas alturas, como decía José Alberto, pues ya uno se da cuenta de que es completamente diferente, ¿no? Antes sí era como muy masculino el asunto, a pesar de que eran mujeres, ahora sí parecen modelos, ¿no? Luchando ahí arriba y se les hace mucho caso, entonces hay cosas que no han cambiado ciencia cierta, pero otras que sí. ¿Y tú piensas que...? Yo también pensé que escrito el texto. Sí. Sí, porque ¿por qué? yo sabía que ya, o sea, tenía lo del documental que había sido de lucha libre, pero de los hombres, pero también había
hecho estudios sobre algo así, ¿no? Como que me acuerdo. Ajá. Un acercamiento con luchadoras mujeres. Sí. Bueno, no, pues sí, yo escribí eso, pero lo que quería, Lo sabíamos. lo que quería más bien era, si ustedes revisaron ese texto que lo hicieron, no tiene nombre, ¿sí? No aparece el nombre por ningún lado, ¿no? Y a lo que voy con todo esto, y ese es un primer ejercicio que quiero que hagan, ahorita te doy la voz, Maximiliano, es cuando uno revisa un trabajo, ¿sí? Del autor que sea, debe de saber quién lo escribió, independientemente, o sea, claro, pues cuando las lecturas que yo les voy a dejar, pues todos vienen el nombre del autor, pero ustedes, el primer ejercicio, y por eso ya llevaron hermenéutica, para poder hacer una interpretación de un texto es saber quién lo escribió, conocer de ese autor, ¿sí? O sea, en dónde nació, en dónde estudió, cuáles son sus líneas de investigación, qué le interesaba, cuál es el contexto de este autor, primero de él, ¿sí? Porque si no, podemos hacer una lectura, y yo se los dije en la clase anterior, o en la sesión anterior, pues sí, o sea, todos, y yo creo que a todos los que están aquí nos gusta leer, y podemos leer novelas, y leer poesía, y leer muchas cosas, y nos van a nutrir, y es interesante, y está padre, ¿no? Pero cuando leemos académicamente, necesitamos conocer a los autores, ¿sí? Obviamente muchos autores que van a leer, pues ya están muertos, o algunos todavía están vivos, pero pues difícilmente vamos a poder ir a tocarles a su casa y preguntarles qué onda, por qué escribieron lo que escribieron, pero siempre hay formas de investigar, de conocer un poco más sobre los autores. Así que el primer ejercicio que van a hacer es investigar sobre el autor, ¿sí? Cuando lean estos textos que yo les pasé, pues investiguen quién fue Marc Bloch, quién fue Paul Ricoeur, quién fue Michel de Certeau, quién fue todos estos autores, ¿sí? Le googlean y le buscan y saber, ¿no? En dónde estudiaron, de qué nacionalidad eran, en qué años vivieron, porque eso nos va a dar cierta información que a la hora de hacer nuestra lectura y el análisis de nuestra lectura nos va a dar más elementos para poder preguntarle a ese texto, ¿sí? Este ejercicio que les dejé en un poco no es presunciones. Imaginen ustedes, tienen la posibilidad de poder preguntarle al autor, ¿sí? Las cosas que están en ese texto. ¿Estamos? Entonces, ahorita estamos en el primer nivel de participación. ¿Qué les dejó ese texto? ¿Sí? Pero sí, me descubrieron, sí lo escribí yo. Y fue a propósito no ponerle título. Ok, Maximiliano, adelante. Bueno, para empezar, me supe que tú lo habías escrito por el hecho del corto que habías dicho del 50, no me acuerdo qué. Y creo que otra cosa que delató fue de Guadalajara, que habías puesto que de la universidad, mencionaste pues varias veces la Universidad de Guadalajara. Y pues aparte de que se conoce tu gusto por las luchas, por eso fue como que el que dije, él fue quien lo escribió, Ricardo. Okay. Pero a mí me gustó mucho el texto por el hecho de, no sé, se me hace como antes la lucha libre antes era, o sea, para las mujeres se les prohibía y como lo mencionó Isis, no se les dejaba como hacer el mismo espectáculo que hacían los hombres, de que echaban como, que hacían desmadre, que bajaban del ring, que etcétera, etcétera, ¿no? Y que a las mujeres lo que tenían que hacer era como, lo que le enseñaron era lo que tenía que hacer y de ahí no podía pasar, ¿no? Como la frase que me hizo interesante de no andan pidiendo chichi o chichita, no me acuerdo. No, chichi. Así se le dice en el coloquial mundo de la lucha libre a los tipos que se bajan a fanfarronear y a pedir el aplauso del público, pedirle chichi al público. Sí, ese término se me hace muy, no sé, se me dice bueno. Okay. Y pues sí, se me hace
cool o chido de cómo ya en la actualidad eso ya no se ve tanto, sí se verá un poco, pero ya no se ve tanto. O sea, las luchadoras sí han ganado como ese derecho, esa libertad de poder expresarse en el ring. Sé que sí, estoy igual que con Alberto o con Isis, las luchadoras de hoy en día, y más se puede ver como en las luchas de tipo de Estados Unidos, las luchadoras son como modelos, ¿no? Pero se les ha dado más como una libertad de que puedan hacer lo que quieran, de poder hacer sus movimientos, de pedir como eso de chichita, o sea, se me hace muy... Chichita, chichi, güey. Chichi, eso. Pero se me hace muy, muy cool como ese cambio. Sí, muy bien. Gracias, Max. Stephanie. Sí, Stephanie, ¿levantaste la mano? Lo escribió. A mí se me hizo muy interesante la lectura y conocer cómo es que las luchadoras mexicanas fueron un ejemplo. Ok. Gracias. Saúl. Sobre la lectura, ¿verdad? Sí. Pues me pareció interesante porque como mucha gente piensa, o más los hombres, tienen esta cosa de que el deporte es solo para hombres. Entonces es como extraño e interesante que ver mujeres haciendo un deporte tan duro como la lucha libre. Eso se me hace interesante y divertido a la vez. Porque, pues, no sé, estamos acostumbrados a solo ver a dos vatos en un ring dándose duro. Pero nunca nos esperamos a ver a dos señoras, y como de esa época que son acá bien macizas, pues, dándose, pues, a la madre. Pero, pues sí, se me hace interesante y divertido eso. Yo iría a verlo. Ok, muy bien. Gracias. Ok, hasta aquí un poco qué les pareció la lectura así a rasgos generales. Como les decía, primero para hacer un buen ejercicio analítico, como les va a tocar a ustedes realizarlo cuando les toque exponer, cuando les toque su presentación, pues hay que conocer al autor, ¿sí? O sea, ustedes tienen que conocer al autor, tienen que saber estos datos por lo menos, ¿no? Pero después, conocer el contexto de la obra. Por ahí no me acuerdo si fue Max el que dijo o quién fue el que dijo que mencionaba a Guadalajara, ¿sí? Pero mencionaba algo más allá de Guadalajara, pues. O sea, este texto, Sergio dijo muy bien, ¿no? Pues este texto me parece cercano, porque pues me parece como un trabajo académico, ¿sí? Como un trabajo que pudieron haberlo hecho algún compañero nuestro y nos lo pasaron para leerlo, ¿sí? Ustedes, ¿qué fin creen que tenía este texto? ¿Cuál era la finalidad de este texto? ¿Será todo el texto? ¿Habrá más texto? ¿Qué fines cumplirá este texto? A ver, Elia. Creo que respondió por... Lo escribo, ok. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Será un ensayo? ¿Será un trabajo final? ¿Será una ponencia? ¿Será un artículo? ¿Qué es este texto? Creo, en verdad creo, si no mal me equivoco, creo que era parte de tu tesis. Ajá. No. Ahí se menciona en el texto. No lo leyeron, ahí se menciona en el texto. Se menciona que se está haciendo un texto para una maestría en Historia de México.
¿sí? Es un texto académico, es un texto que cumplió con una función académica, no es un texto que, digamos, fue una ponencia, ¿sí? O es un artículo para una revista. De hecho, ese texto, de hecho un poco más, es la introducción a mi tesis. Nada más que ya está trabajado para hacer la introducción para un libro que va a ser, ya está por publicarse, ¿sí? Pero ese texto, esas 20 y tantas cuartillas, de hecho eran cerca de 28 cuartillas, es nada más la introducción a la tesis, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Adelante, Jacob, perdón, no había visto que habías levantado la mano. No, fue reciente que la... a lo que estabas diciendo, al principio decía que era una idea para una película, Sí. no recuerdo, Sí. pero como la cambiaste porque quisiste hacer algo más importante, más relevante. Lo quisiste hacer como para maestría. Y fue algo que no sé, o sea, cambiar tu idea de algo que querías a algo un poquito más trabajado, se me hace una buena idea, una buena forma de sacarte, ahora sí, gastarte un cartucho a la hora de poder llevar las cosas o llevar tu grado de profesión más lejos. Sí, gracias, Jacob. Bueno, sí, de hecho, por eso les decía, cuando uno hace un análisis de una obra, tiene que conocer el contexto. Al principio, yo explico que pues mi afición por la lucha libre viene desde niño, ¿no? Viene desde pequeño y siempre me ha interesado. Y que ese tema surgió porque haciendo mi tesis de licenciatura, me di cuenta en algunas revistas que se hablaba que había existido una prohibición a la lucha libre femenil, cosa que yo no sabía. Jacob, adelante. ¿O era ya tu participación anterior? Ya era todo lo que quería comentar. Ah, es que todavía vi que tenías levantada la mano y pensé que... Ok. Entonces, como les decía, a partir de ahí surge mi interés en ese tema, porque aunque a mí me gustaba la lucha libre y había visto lucha femenil, yo no sabía que durante 30 años había estado prohibida en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces eso despertó mi curiosidad y desde la licenciatura a mí ya me interesaba esta cuestión con el cine documental. Ya habíamos o estábamos haciendo el documental del Santo con otros colegas. Eso fue en 2005, 2006, más o menos, no, en 2004, 2005 es que conozco este hecho. En 2006 viene esta tesis de licenciatura sobre el Santo. Y hasta 2009 que entró la maestría, ¿sí? O sea, pasaron ¿cuántos años? Casi 4 años de estar investigando un poco sobre el tema. En ese periodo de 4 años yo hice trámites a otro posgrado, lamentablemente no entré, pero ya traía la idea de que yo quería hacer un documental. ¿Sí? Quería hacer un documental sobre ese tema de que las mujeres luchadoras habían prohibido la lucha libre femenil. Hasta la fecha todavía no he hecho el documental, apenas estoy en pláticas con una investigadora en Ciudad de México para iniciar este documental, pero por recomendación de quienes habían sido mis maestras en la licenciatura de historia, dijeron, pues, ¿por qué no haces primero una investigación histórica que te dé sustento para hacer el guión de ese documental? Y entonces fue que decidí modificar mis intenciones de hacer un documental y hacer una obra, una tesis, indagando, investigando sobre esa inquietud. Yo quería saber por qué había estado prohibida la lucha libre femenil en la Ciudad de México, ¿sí? Y aquí quiero que hagamos, aquí sí les voy a hacer la pregunta, ¿no? Recuerden, yo les dije, toda historia está anclada en tiempo y espacio, ¿sí? ¿Cuál es la temporalidad de esta historia y por qué la temporalidad de esta historia? Anaísis. ¿Sí nos escuchó, compañera Anaísis? Creo que no. Ok, Sergio, ¿cuál es la temporalidad de esta historia?
Perdón, estaba muteado. Sí. En cuestión del texto. Ajá, sí, el texto lo dice. Sí, sí, o sea, el texto está tratando de abarcar un periodo. Creo yo, el periodo es como bastante amplio, totalmente está como muy bien centrado en qué es lo que se va a querer decir, pero la temporalidad estamos hablando de décadas. Sí. Completamente. Y tiene o sea, el hecho de que hables de los años 50 y de que hables de incluso cómo después de la prohibición, cómo es que incluso a día de hoy se sigue llevando, e incluso las menciones sobre las entrevistas y a quienes tuviste que poder encontrar o a quienes tuviste la oportunidad de ver. Pues es que hablan de que toda esta temporalidad, y más como investigadores, representa mucho trabajo, pero también representa un campo muy interesante. De lo que puedes hablar, porque cuando se habla de todo este tiempo, entonces ya también depende pues de la persona que lo está escribiendo, pero puedes ver que con tantos años para estudiar también la sociología, también el carácter social de cómo es que fueron avanzando estas cosas cambia mucho y es algo que se tiene que tener en cuenta a cómo se va avanzando. Porque no es lo mismo decir que ahora o en el momento en el que deja de estar prohibida la lucha libre femenil, cómo es que se ve y cómo es que la gente lo está tomando, creo que más a día de hoy con todo esto de lucha ideológica del feminismo, vamos 50 años atrás, vámonos a el gran estallido de personajes como el Santo, de todo este tipo de cosas y cómo ven las personas a la mujer, que al final de cosas es lo que genera este rechazo. Pero creo que esa es la temporalidad. La temporalidad son décadas de este último siglo, en el sentido de que sucede de 100 años para este lugar. De este último siglo en este país y en ¿cómo decirlo? Y no solo en el país, sino que también relacionado especialmente a un sexo. Creo que eso es como lo que te voy a decir de temporalidad. Ok, muchas gracias. Sí, la historia o esta historia abarca muchas décadas, abarca mucho tiempo, ¿sí? Pero recuerden una cosa, eso es un principio y también para que lo vayan pensando para la redacción de su ensayo. Toda historia tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Desde el guionismo de cine hasta un ensayo, hasta una historia. Y hay que saber en qué momento nosotros queremos iniciar a contar esa historia y en qué momento nosotros queremos terminar de contar esa historia, porque como lo dice Sergio, o sea, hay temas que abarcan más, que se expanden, hay un antes de mi inicio y hay un después de mi final, pero sería imposible que yo pudiera contar todo, pues por lo tanto tengo que hacer un corte histórico. Sí, eso es lo que se le va a llamar un corte histórico. Yo necesito encontrar, y no nada más lo voy a encontrar, sino tengo que plantearlo, cuál es el tiempo que a mí me interesa trabajar. Es cierto que yo marqué 3 coordenadas, 3 coyunturas, de hecho, las menciono así dentro de mi trabajo. El primero, hacia 1930 y tanto, si no mal recuerdo, con la primera aparición de la mujer luchadora, la primera mujer luchadora mexicana, 1935, ¿sí? Y digo, ese es el primer momento importante, ¿sí? Y es lo primero que tengo que identificar, aunque eso implica que hay una historicidad antes, ¿sí? Después es el voto femenino. Para mí era súper importante entender ese contexto, porque el contexto en el que estaba construyéndose esta historia. Si no podía desvincular la lucha libre femenil con lo que estaba sucediendo a nivel nacional de los movimientos feministas de esa época, ¿sí? Y después, el dichoso decreto, que es 1955, el dichoso decreto que supuestamente prohibía la lucha libre femenil en la Ciudad de México, que ese fue mi primer interés
Así es como despertó mi interés, ¿no? Yo quería saber por qué habían prohibido la lucha libre femenina en Ciudad de México. Pero eso no implica que mi estudio no abarcara más años, porque la prohibición duró cerca de 30 años, desde 1956 hasta 1986. Entonces yo también necesitaba saber qué había pasado después de eso. Y obviamente también para poder reflexionar sobre ese tema, pues era importante conocer si había alguna diferencia entre las luchadoras de ese momento actuales, cuando yo hice esa tesis, y las del pasado, ¿no? Y en ese momento en el que yo estaba haciendo esa tesis era cuando estaba de moda WWE y las famosas divas, y ya la lucha libre femenil ya había más mujeres, ya se había levantado el veto en la Ciudad de México, pero además ya había evolucionado mucho la constitución física de las mujeres luchadoras de aquella época, que las primeras luchadoras pues tenían rasgos más toscos, físicos más fuertes, ¿no? Fenotipos más asociados a una condición racial, ¿sí? Y hoy en día pues vemos fenotipos pues más asociados a otro tipo de clase social, ¿no? Más caucásica, y en muchas ocasiones modelos de belleza muy cercanos a los estereotipos anglo-europeos, pues, ¿no? Y eso, bueno, ahí un poquito en las reflexiones finales señalo que es un poco la influencia de los medios de comunicación, o mucho los medios de comunicación. Entonces, a lo que voy, hay una temporalidad. Sí, esa tesis o ese proyecto, ese documento, ese tema histórico está anclado en una temporalidad, y la temporalidad no la marqué yo nada más porque sí. ¿Sí? Es decir, no nada más se me ocurrió, sino que eran fenómenos o coyunturas, como ustedes quieran llamarlos, o problemas históricos que la investigación me llevó a identificar. No es que yo las haya interpretado nada más porque sí. Y marcaron el rumbo de esta historia de mujeres luchadoras que para muchos, al principio, pues me decían, pues nada más vas a hablar de las mujeres luchadoras y quién fue la primera y los campeonatos y las máscaras. Y yo lo dejo bien claro ahí, a mí no me interesa hacer una historia anecdótica de quién fue el primero, quién fue el después. A mí me interesa teorizar sobre la historia, a mí me interesa problematizar la historia, y me interesa entender un fenómeno, un hecho social, histórico, sociocultural, en el cual, independientemente de la categoría o del género o del sexo de quien investiga, pues se interesa por un problema en el que están en este caso inmiscuidas pues las mujeres, pues no, pero que además es un estudio de género, porque evidentemente había una condición de género que las relegaba a ellas, ¿sí? A los hombres se les permitía, como en otros aspectos de la vida, fanfarronear, ser más bravucones, hacer payasadas, etcétera, pero las mujeres que practicaban el mismo deporte, a ellas no. O sea, los hombres sí, porque son hombres, güey, y porque lo pueden hacer y porque son hombres, pero las mujeres no, a pesar de que hagan lo mismo y a pesar de que en muchas ocasiones lo hacían mucho mejor que los hombres, pues, ¿no? Ahora, y que eso era otra de las cosas que llamaba poderosamente la atención. Y ahí vamos a la cuestión del espacio, ¿sí? El espacio de esta historia, aunque sucedió a nivel nacional, en realidad nos remite nada más a la Ciudad de México, porque la prohibición a la lucha libre femenil solamente se dio en Ciudad de México, ¿sí? Sin embargo, la Ciudad de México, pues era como en muchos otros aspectos para la vida política y cultural de esa época, si hasta la fecha lo sigue siendo, pues era la ciudad central, es la capital del país, güey, ¿no? Pues es en donde están sucediendo los grandes avances, es en donde está sucediendo la gran modernidad. Es más, estamos en una época, en un contexto, finales de los 40, principios de los 50, de lo que se va a conocer como el milagro mexicano, la etapa de el desarrollo de bienestar. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, México tiene una bonanza económica muy importante y la Ciudad de México va a empezar a crecer cañón, 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 ¿sí? Se van a empezar a abrir grandes avenidas, se van a empezar a hacer grandes edificaciones, se va a modernizar la Ciudad de México. Y por lo menos desde finales del 19, pero sobre todo a principios del siglo XX en México y sobre todo en Yucatán, hubo movimientos de mujeres porque fueran respetadas y porque fueran valoradas por su condición humana simplemente, ¿no? Y de hecho, un poquito a la par de los albores de la Revolución Mexicana, hubo varios congresos feministas
en los que varias mujeres luchaban porque se les concediera el derecho al voto femenino. ¿Sí? Eso no sucedió así, sin embargo, y con un personaje ilustre de nuestro Michoacán, de nuestra región y de nuestro Jiquilpan, Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas se va a volver a iniciar este interés de las mujeres porque se les permita participar en la vida activa política, poder tener el derecho a votar, ¿sí? Y por lo tanto a que dentro del marco legal y político de nuestro país sean consideradas totalmente como ciudadanas mexicanas. Es decir, hace 60 y tantos años, hace 50 años, las mujeres mexicanas no tenían el derecho, ¿no? No tenían el derecho a votar, a decidir, ¿sí? A tener ese último paso de libertad política, hace cerca de 60 y tantos años, ¿no? Y bueno, lamentablemente con Cárdenas no se da, pero él lo impulsa y va a ser hasta 1951. De hecho, con Cárdenas se dan unas elecciones regionales, pero a nivel nacional hasta 1951, 51, 52, si no mal recuerdo, luego las fechas exactas se me olvidan, pero es hasta esa época en la que a la mujer se le permite, se le otorga el derecho a votar. Y hay toda una discusión política que en los otros capítulos la abordo, ¿no? En la que se debate sobre esto. Pero además, tecnológicamente en los años 50 es la llegada de la televisión al país. Y uno de los espectáculos deportivos que transmitieron por primera vez en televisión fue la lucha libre, ¿sí? O sea, la lucha libre como espectáculo, si quieren llamarlo espectáculo, si quieren llamarlo deporte, lo pueden llamar como quieran, o deporte, espectáculo, deporte o entretenimiento, como quieran. Fue uno de los espectáculos y entretenimientos más atractivos en la primera etapa de la televisión en México, ¿sí? Y logró, bueno, por ahí Sergio lo mencionaba, posicionar a ídolos como el Santo, como Blue Demon, como Black Shadow, el Cavernario Galindo, etcétera, otros más. Pero, curiosamente, las mujeres tuvieron una participación súper importante en estos primeros encuentros televisivos y eso generó y despertó, por un lado, una atracción, por un lado un gusto, pero por cierta élite conservadora un rechazo, ¿sí? ¿Cómo era posible que estas señoras semidesnudas, gorditas y aparte con rasgos toscos, morenos y que parecen, porque así lo decían, no lo digo yo, porque parecen señoras bajadas del cerro, ¿no? Como les decían, indias bajadas del cerro a tamborazos, aparecieran en la televisión, ¿no? Y en horario estelar. ¿Qué van a pensar nuestros niños? ¿No? O sea, se van a contaminar con esos espectáculos burdos, ¿no? ¿Qué van a aprender de un par de brutos o de brutas que se están golpeando en el ring, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo hay una lucha entre una cuestión ideológica, ¿no? Ultraconservadora del momento, ¿no? Que trae toda una doctrina muy fuerte y un intento del país por modernizarse. Si lo vemos por ese otro lado, es el país, la capital es la modernidad, estamos hablando de México en los años 50, que se está modernizando, que quiere ser como las grandes potencias en el mundo, ¿no? Que tiene grandes avenidas, que tiene gran industria, el cine, ¿no? Las películas de luchadores, es decir, era una contradicción, ¿estamos? Pero era todavía más contradicción en términos de estudios de género, que el discurso del Estado era vamos a darle oportunidades a las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres, las mismas oportunidades de trabajo, ¿sí? Se tienen que ser igual, debe de haber una equidad, y si ustedes investigan un poco más, son los años 40, 50, cuando muchas mujeres tienen acceso a las universidades, cuando tienen acceso a otro tipo de actividades laborales, etc. Entonces, cuando se está hablando de que hay que darle la oportunidad a la mujer y como porque somos un país moderno, por otro lado, a estas mujeres se les prohíbe no la lucha libre, no un espectáculo, se les prohíbe su trabajo, ¿sí? Es decir, si lo vemos ya no nada más como un entretenimiento o como un deporte, no, o sea, pasamos a otro tipo de análisis, se les está prohibiendo su trabajo, su fuente de ingreso. Muchas de ellas ya eran madres, muchas de ellas ya estaban divorciadas o vivían con una pareja o muchas de ellas tenían su única fuente de ingreso y por lo tanto con lo que se estaba tentando era no contra un deporte, no contra un espectáculo, sino contra un trabajo.
Imagínense que ustedes les prohíben su trabajo simplemente porque son mujeres, pues, ¿no? Simplemente por su condición de género. Y que además se hablaba en el ambiente de la lucha libre que esa prohibición había sido un decreto oficial, ¿sí? Que por decreto oficial la lucha libre debía de estar femenil, debía de estar prohibida. ¿Estamos? Entonces, ese en gran medida es el contexto histórico, ¿sí? El problema histórico, el fenómeno histórico que a mí me interesaba investigar, ¿sí? Que a mí me interesaba construir y que después, bueno, a la postre vendrán los capítulos subsecuentes en donde explico qué pasa con esa historia, ¿sí? Quedan 10 minutos y vamos a hacer lo siguiente. Mañana voy a continuar con esta explicación primero teórica de cómo pues se dan estas líneas temáticas, estas perspectivas epistemológicas de la historia, pero quiero que vuelvan a leer ese texto y se acuerdan lo que les dije yo hace rato. Para poder hacerle preguntas más pertinentes a ese texto necesitan conocer al autor y necesitan conocer al contexto, ¿sí? Entonces, tienen un día para conocer más al autor, ustedes sabrán cómo lo conocen, ¿sí? Y tienen un día para conocer más ese contexto, ya por ahí Alberto estuvo indagando algunas cosas más, ¿sí? Entonces, para los que ya terminaron la lectura, nada más busquen quién es ese autor, ¿no? Y sobre el contexto. Para quienes todavía no terminan la lectura, terminan la lectura y busquen indagar más sobre el contexto y sobre el autor, porque mañana quiero que le hagan preguntas, pero preguntas fuertes al autor, ¿sí? Es decir, con base al texto, con base al contexto y con base al autor, ustedes le van a generar preguntas a ese autor, ¿sí? Lo van a tener ahí enfrente, o por lo menos frente a su cámara, y le van a poder hacer preguntas, ¿sí? Preguntas concretas sobre el texto. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar. Si no hubiera algún comentario o pregunta más, nada más déjenme tomar la foto del recuerdo para que luego digan que no di la clase, ¿sí? Posen ahí, ustedes digan que sí están aquí en la clase. ¿Ok? Y pues bueno, mañana a las 10 de nuevo nos vemos aquí en su canal de lucha libre, digo de historia de la lucha libre, digo de historia cultural. Cuídense y pásensela chévere. Bye. ¿Que pasen la cheve o qué dijo? Está grabando aún. Vámonos. Está grabando aún. El güey dijo, pasen la cheve o pásense la cheve o cómo. Eso mero. Van a tener Somero, clase con ¿qué? Guadarrama. Guadarrama. Tenemos clase ya, ¿verdad? ¿A qué hora tenemos la clase de Guadarrama? ¿O Esta mañana. a mañana? Ajá. Hoy no. Y la de... Según yo vi las reuniones y es hasta mañana la de noche y la de Guadarrama. Ah, entonces la de Nacho también es ¿En para la noche? mañana. Me acaba de aparecer, pues no sé si quieran revisar. Según yo. Así que ya me Bueno, voy a dormir otra vez. si Bye. es que la tienen hoy, al igual le pueden avisar que no voy a poder estar. Lo que pasa es que ahorita voy a salir. Ando trabajando ahorita en la Cámara de Diputados y voy para allá. Y como es un camino muy largo, Ujú. me tengo que ir de una vez, como son 2 horas de camino. Ahí sí le pueden comentar, se los agradecería. Muy bien. Vale, gracias, hasta luego. Bye. El Raúl. No digan nada. Adiós. Nos vamos a ir. ¿A dónde vamos? ¿Un menudito o qué? Otra vez. Verga. Bye. Besos. ¿Qué es, Saulo? ¿Una pixita?